Moctezuma no llegó al trono por ser hijo del rey anterior en el imperio azteca. El Tlatoani era elegido por un consejo de nobles y sacerdotes, y cuando lo escogieron a él hubo señales. El día de su nacimiento, los astrólogos del templo dijeron que pues algo que básicamente le erizó la piel a su familia, ¿no? Dijeron que este niño cargará el peso del quinto sol. El quinto sol era pues el mundo en el que vivían los aztecas, y según la cosmovisión mexica, ese sol estaba condenado a destruirse. Desde joven fue sacerdote antes que guerrero, ayunaba más de 8 días seguidos, se perforaba la piel con espinas de maguey como ofrenda de sangre para los dioses y dormía en el templo mayor bajo la sombra de Huitzilopochtli, que era pues básicamente el dios de la guerra. Cuando Moctezuma subió al trono en 1502 tenía pues aproximadamente 35 años y lo primero que hizo fue algo que nadie esperaba. Barrió el palacio real con sus propias manitas, o sea, un gesto ritual para decirle al universo que él mero mero era pues el servidor de los dioses y no era su igual. De hecho, a Moctezuma se le empezó a conocer por su pueblo como el señor de los portales. Moctezuma vivía en el palacio más grande que cualquier europeo de esa época hubiera imaginado, ¿no? Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado español que lo conoció personalmente, escribió que el palacio tenía tantos cuartos que él y sus compañeros se perdían en el interior. O sea, yo creo que era como una especie de backrooms más o menos aztecas. Pero lo más raro no era el palacio, era el protocolo que rodeaba pues al Tlatoani. O sea, cuando Moctezuma caminaba, 4 nobles lo cargaban en una litera. Él básicamente pisó el suelo muy pocas veces cuando reinó. Nadie podía mirarlo directamente a la cara ni a los ojos, todos bajaban pues la mirada cuando estaba ahí. Los que entraban a su habitación debían pues desnudarse los pies y cubrirse con ropas pues humildes, sin importar si eran reyes, aliados o guerreros muy poderosos. Él comía solo detrás de un biombo de oro para que nadie lo viera masticar. Le servían más de 40 platos de comida diferentes en cada pues comida, no en cada menú que él tenía. Elegía con un gesto, así hacía, de mano, y lo que no tocaba pues era repartido entre nobles y sirvientes. Además, Moctezuma tenía más de 100 esposas y un zoológico privado. Fue el primer zoológico de América, ¿no? Con jaguares, serpientes, aves de todo tipo. Y se dice que también un zoológico de humanos, con albinos, con personas con enanismo y personas con deformidades que consideraban seres de otros mundos. O sea, era muy interesante su vida. Algunos cronistas españoles exageraron muchísimo y llegaron a decir que pues pudo haber tenido más de 100 hijos, pero bueno, yo creo que eso estuvo muy alejado de la realidad, ¿no? Hay relatos que dicen que dentro de ese palacio había zonas donde nadie podía ingresar, ni siquiera los nobles más cercanos, habitaciones pues cerradas, patios muy silenciosos y corredores custodiados día y noche por los guerreros. Se decía que ahí Moctezuma pues consultaba objetos sagrados, abría portales, leía pieles de animales, códices secretos y espejos de obsidiana donde los sacerdotes intentaban leerle el futuro. Para el pueblo mexica, el palacio no era pues solo la casa del Tlatoani, no era una ciudad prohibida, por así decirlo, ¿no? A sus palacios se les conocía como las 9 casas de Moctezuma, un lugar donde se decidía el destino del imperio, ¿no? Y donde quizá Moctezuma pues ya sabía que algo terrible se acercaba. Años antes de que llegaron los españoles, los cazadores del lago de Texcoco atraparon un ave pues muy rara, por así decirlo, ¿no? Era una garza de ceniza, pero tenía algo que ningún animal debería tener. En la frente una placa de obsidiana negra que brillaba como un espejo. Los guerreros que la encontraron pues se la llevaron a Moctezuma y Moctezuma miró dentro del espejo. Lo que vio pues está escrito en el Códice Florentino, pues es el documento más importante, más completo sobre el mundo azteca. Primero lo que vio en el espejo fue el cielo estrellado, luego las estrellas se movieron y después, viniendo del horizonte, vio hombres muy raros montados sobre animales que él desconocía, que eran animales enormes y pues estaban armados, avanzando muy bien formaditos. Esos animales pues eran caballos, ¿no? Pero ellos creían y les llamaban venados porque pues no tenían esa palabra en su existencia.
Moctezuma llamó a sus sabios, les mostró el espejo y cuando quisieron mirar, el ave había desaparecido. Este espejo pues no era cualquier objeto, ¿no? El Tezcatl, que es un espejo de obsidiana, que era pues el ojo de Tezcatlipoca, el señor del caos y la noche, era pues el enemigo eterno de Quetzalcóatl. Ver en él era pues recibir una verdad que no tenía reversa. Moctezuma entendió el mensaje, algo venía del más allá y no había forma de detenerlo. Desde ese día, yo creo, y según también los cronistas indígenas, el Tlatoani pues dejó de dormir bien, ya no descansaba, empezó a consultar adivinos sin parar y empezó a tener miedo. Él, o sea, el hombre que era un dios para su pueblo, estaba con miedo. Y aquí viene pues lo más oscuro, ¿no? Tezcatlipoca no era un dios que mostrara visiones para advertir, era un dios que mostraba verdades para destruir la paz de quien las veía. Desde entonces, cada sonido raro en la noche, cada ave que volaba sobre pues, el palacio de Moctezuma, cada movimiento de las estrellas pudo haberle parecido una señal. Ya digo, puede, o sea, como si fuera a mí, ¿no? Como si yo fuera Moctezuma. Ahora, imagina vivir sabiendo que tu imperio va a caer, pero sin saber exactamente cuándo. Esa fue pues la tormenta de Moctezuma. Él estaba muy nervioso por eso. Según la tradición mexica, cuando llegaron pues los primeros reportes de que había hombres raros flotando sobre el mar en torres que se movían, Moctezuma pues no mandó guerreros, mandó nahuales. O sea, los españoles fueron recibidos por nahuales. Un nahual es una persona que puede transformarse en animal y en la tradición mesoamericana los brujos más poderosos dominan pues esta habilidad. Moctezuma tenía acceso a los mejores hechiceros, a los mejores brujos. Según el Códice Florentino y los testimonios indígenas recopilados en aquella época por Fray Sagún, el Tlatoani envió una comisión de magos, hechiceros y nigromantes para que interceptaran a los españoles antes de que llegaran a la Gran Tenochtitlan. Su misión pues era lanzar encantamientos, enfermarlos, volverlos locos o simplemente detenerlos y hacerlos alucinar. Estos enviados pues llegaron a la costa y encontraron a los españoles, intentaron pues yo creo que hacer sus rituales y se dieron cuenta que no pasó absolutamente nada. Los hechiceros regresaron al palacio aterrados, le dijeron a Moctezuma algo que lo paralizó y básicamente lo que le dijeron es que no eran hombres normales, le dijeron que su magia pues no les llega, que son seres de otro mundo. Uno de ellos, según la tradición oral, vio en trance ante Tenochtitlan ardiendo, ¿no? Vio los templos caer, vio a la gente huir, le reportó todo eso a Moctezuma y Moctezuma aparentemente lloró. Lo más aterrador no fue que los nahuales fallaran. Yo creo que lo más aterrador fue lo que eso significaba para ellos, para su dignidad como pueblo, ¿no? En la mentalidad mexica, si la magia, por ejemplo, no funcionaba, no era solo una derrota espiritual, era una señal de que esos extranjeros venían protegidos por una fuerza desconocida más fuerte que ellos. ¿Por qué Moctezuma no destruyó a los españoles cuando pudo? Esta es la pregunta que historiadores llevan más de 500 años intentando responder. Algunos historiadores dicen que fue la profecía de Quetzalcóatl. Dicen que Moctezuma creía que Cortés podría ser un dios regresando y atacar a un dios para ellos era condenarse al infierno cósmico. Pero a ver, obviamente Moctezuma era el capi di tutti di capi y él sabía que no eran dioses, o sea, era un señor súper inteligente. Según varios relatos de la conquista, los enviados de Moctezuma observaron muy bien a los españoles con cuidado, los examinaron, los estudiaron y se dieron cuenta que los españoles comían, bebían, dormían, sudaban, se cansaban y sangraban. Para una civilización tan observadora como la mexica, eso era suficiente para entender que no eran dioses inmortales. Un dios no necesita alimento, un dios no se agota, un dios no se enferma, un dios no se asusta. El ejército azteca era una maquinaria de guerra perfecta, habían conquistado más de 400 pueblos, tenían guerreros jaguar, guerreros águila, redes de espionaje y el poder de movilizar cientos de miles de combatientes en días. Y además, pues súmale que conocían perfectamente el territorio, ¿no? Eran expertos en la jungla, no andaban descalzos, no les pasaba nada y tenían los recursos para mover estos ejércitos. Cortés llegó
a América con 500 hombres y Moctezuma lo recibió con regalos de oro. Moctezuma no se comportó como alguien que simplemente se arrodillaba ante dioses, más bien actuó como un gobernante muy cauteloso, mandó regalos, embajadores, información, intentó pues medirlo, contenerlos y parcialmente yo creo que alejarlos. No sé ustedes, pero eso para mí parece pues una estrategia diplomática que una adoración religiosa, ¿no? Moctezuma sabía que esos hombres representaban un peligro militar y político. Pero hay una tercera teoría más oscura. Los chamanes ya le habían dicho que esos hombres no podían ser detenidos, que el destino pues ya estaba sellado y Moctezuma, un hombre pues profundamente religioso, espiritual y fatalista, simplemente pues aceptó esto que le dijeron y aceptó lo que el cosmos había decidido para él. Hay una frase que se le atribuye a Moctezuma en los códices que dice: lo que esté escrito en el cielo no puede borrarse con las manos de los hombres. Moctezuma tal vez no se rindió, tal vez simplemente obedeció al destino. Y a ver, España es un país maravilloso, ¿no? Y vale mucho la pena visitar y somos hermanos con ellos, pero yo creo que a los españoles de aquella época les convenía contar esa versión de la historia así. Decir, conquistamos a un imperio porque ellos creían que éramos dioses. Eso definitivamente los hacía ver más épicos, casi elegidos por el destino. También minimizaba pues otros factores reales de la conquista, ¿no? Que fueron pues las alianzas indígenas que hicieron, las epidemias, los conflictos internos, la superioridad tecnológica quizá en ciertos aspectos y sobre todo la estrategia militar. Los pueblos indígenas aliados tampoco los trataron como dioses. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, los totonacas y otros pueblos primero combatieron, negociaron o se aliaron con los españoles. O sea, no actuaron subordinados ni nada, sino que, ¿cómo lo puedo decir? Sino que encontraron en ellos un nuevo poder militar útil para enfrentar al imperio mexica. Y eso muestra que muchos pueblos mesoamericanos entendieron rápido que los españoles pues eran hombres, sí, extraños, pero pues al fin eran hombres. En junio de 1520 Moctezuma murió y ahí termina pues el único dato en el que todos están de acuerdo. La versión española de Cortés y Bernal Díaz del Castillo dice que Moctezuma salió al balcón de su palacio para calmar a su pueblo, que ya estaba pues en rebelión, y su propia gente lo recibió lanzándole rocas y flechas, y él cayó herido y murió días después de sus heridas. La versión de códices indígenas recogida por Sagún en el Códice Florentino dice que los españoles lo estrangularon, lo mataron, le quitaron la vida a sangre fría para no dejar testigos cuando tuvieron que escapar de Tenochtitlan esa noche que es conocida como la Noche Triste, huyendo bajo el ataque azteca. Realmente ninguna versión tiene testigos creíbles, ningún cuerpo fue estudiado con rigor. Moctezuma simplemente desapareció de la historia y apareció como cadáver. El hombre que había sido reverenciado como un dios terminó sin funeral digno, sin templo y sin cantos. La muerte de Moctezuma no parece una muerte histórica, parece pues una desaparición con un ritual, ¿no? Un día era el hombre más poderoso del mundo mexica y al siguiente pues ya no había voz, no había cuerpo, no había ceremonia imperial, simplemente lo olvidaron, ¿no? Así de rápido se va la vida. Para los españoles murió por culpa de su propio pueblo, para los mexicas murió en manos de los invasores, pero bueno, realmente no se sabe cómo perdió la vida. Pero en medio de esas dos versiones hay pues una sombra, ¿no? Y si ambas partes necesitaban culpar a alguien más, los españoles necesitaban limpiar pues su imagen y los mexicas yo creo que necesitaban borrar la vergüenza de haber seguido a un tlatoani que terminó prisionero. Hay un tesoro escondido en México en el que nadie ha encontrado una sola moneda. Cuando los españoles tomaron prisionero a Moctezuma, Cortés le preguntó por el tesoro del imperio. Moctezuma le mostró una sala llena de oro, jade, plumas de quetzal y objetos de valor incalculable, ¿no? Cortés quedó obviamente sin palabras. Pero eso no era todo. Los aztecas tenían siglos acumulando riquezas de cientos de pueblos conquistados. El tesoro real, o sea, el tesoro de veras, nunca ha aparecido. Durante la Noche Triste, cuando los españoles huyeron de Tenochtitlan, muchos se ahogaron pues en los canales del lago cargando oro. Cortés lloró esa noche. Es la única vez que se le atribuye pues ese
gestó ese llanto supuestamente por sus hombres muertos, pero algunos cronistas dicen que lloró porque sabía que el gran tesoro se había perdido para siempre. Hay una leyenda que todavía pues existe, dice que nobles aztecas días antes de la caída sacaron en canoas cargamentos de oro y los hundieron o escondieron en lugares secretos alrededor del lago de Texcoco, lugares que pues hoy están bajo la Ciudad de México, ¿no? En 1981 y en 2020, obras de construcción en la Ciudad de México pues encontraron piezas de oro precolombino, solo piezas. A ver, el grueso del tesoro, lo mero, lo fuerte, nunca ha aparecido y yo creo que difícilmente va a aparecer. Y la última leyenda dice que Moctezuma, antes de morir, maldijo el tesoro. Quien lo encontrará lo perdería todo. Yo creo que Moctezuma, el quinto sol, el señor de los portales, sigue guardando sus secretos y quizá por eso el tesoro de Moctezuma sigue siendo una de las grandes obsesiones de México. Y no sé si ustedes lo sepan, pero cada año llegan exploradores de todo el mundo para buscar ese tesoro. Yo creo que cada excavación en el centro histórico abre una pregunta incómoda de qué sigue enterrado debajo de la Ciudad de México. Piedras, templos, oro, códices o el rastro de un tesoro que fue escondido para que nadie jamás pudiera reclamarlo. Si te gustó este video, no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube porque voy a estar subiendo videos cada semana muy interesantes, me gusta mucho investigar estos temas. Entonces, por favor, suscríbete a mi canal y muchas gracias por apoyarme, TQM.